Muy bien, volvemos al tema con el psicólogo Juan del Amor Moya acerca de los pecados sociales. Saben ustedes que estamos hablando acerca de un tema bastante, yo diría bastante difícil de explicar, pero en el caso de don Juan, todos ustedes saben, todos nosotros sabemos que con sus diáfanas y claras palabras nos explica todo esto de una manera total y absolutamente comprensible. Experimentos con seres humanos, con embriones. La Iglesia esto no lo quiere, lo veta absolutamente. Entonces, nosotros, primero dándole las buenas noches una vez más a don Juan. Hola, buenas noches. Queremos que nos cuentes un poco acerca de las normas generales, entonces, que existen alrededor de estos experimentos con seres humanos. Sí, bueno, pues como muy bien has dicho, no solamente es preocupación de la Iglesia como institución, sino también yo creo que de la misma sociedad, que nos damos unas reglas de funcionamiento, pues también preocupa a cualquier Estado, a cualquier sociedad, pues cuando se experimenta con seres humanos, que sea con las mayores garantías de dignidad, tanto para la persona como para la persona que se experimenta, como para el que luego se beneficia de ello. Antes casi durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso posiblemente un poco antes, la comunidad médica ya se dio unas normas, pero fue precisamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que en el 49 se llama el Código de Nuremberg. Como se hicieron tantos desmanes, se cometieron tantas atrocidades por parte de, entre comillas, científicos o médicos alemanes con gente de ciertas etnias, como fueron los judíos, como pueden ser gitanos, como fueron incluso homosexuales. Bueno, pues los llevaron prisioneros en campos de concentración y se cometieron auténticos desmanes que se sabían en su momento y se supieron más detalladamente cuando terminó la guerra, por ser perdedores en el caso de los alemanes. Bueno, pues entonces por parte de Estados Unidos fue cuando más se hizo hincapié en ponerse de acuerdo en unas normas generales, y fue posteriormente ya un acuerdo que hubo en Helsinki, que no sé exactamente cómo se pronuncia, si es Helsinki, tú lo sabrás igual mejor que yo. Helsinki. Bueno, pues Helsinki decimos normalmente, pues la comunidad médica se puso de acuerdo, incluso en 3 veces posteriormente a Nuremberg, para tener unas normas generales en las cuales basarse antes de que cualquier científico, incluso la comunidad científica, se iniciara en experimentos con seres humanos. Y entonces pues yo he traído aquí algunas de las normas. Son realmente 4 normas que se debe seguir en cualquier proceso de investigación en el cual se involucre lógicamente a cualquier ser humano. 1. Dice que el paciente sea adecuadamente informado sobre los propósitos y alcances del estudio en cuestión. 2. Que el paciente sea informado sobre las incomodidades explícitas y riesgos que se corre por ser sujeto activo en esa investigación. Que este paciente también sea informado de los beneficios que se esperan, siempre y cuando se obtengan. Y por último, que sea informado que su comportamiento y participación puede ser retirada en cualquier momento. Es decir, él en cualquier momento del proceso de investigación puede decir, hasta aquí he llegado. Y no como norma, pero previamente tiene que estar claro que ese paciente es libre a todos los niveles. Es libre psíquicamente, es decir, que no es una persona que no sea capaz de decidir por sí mismo. Es decir, claro, una persona que tenga una discapacidad mental, por ejemplo, no sería sujeto paciente de ese experimento. Y luego que sea jurídicamente también sea libre, es decir, es una persona en su sano juicio, para entendernos, y que tenga esa libertad de acción
jurídica, psíquica y mental, ¿no? Entonces, si se dan esas condiciones y se le explica muy bien en qué consiste ese experimento, hay personas que tienen que, bueno, que se solicitan para que formen parte de experimentos con humanos, porque si no, no se sabría la repercusión de ciertas terapias en la sociedad, en el ser humano. Por ejemplo, las vacunas mismas. Si no se experimentan en seres humanos, ¿cómo se puede saber si tiene resultado? Ahora, de todas maneras, Juan, a pesar de estas normas generales que has enumerado de este código ético de Nuremberg, de todas maneras, y lo tenemos que dejar bien claro al televidente, la Iglesia las veta absolutamente. Sí, las veta, vamos, porque entiende, yo voy a decir lo que, en fin, he podido leer o puedo saber. Lógicamente yo no soy autoridad en este tema, ¿no?, religioso ni teológico. Pero en la Iglesia hay dos motivos, pero no porque lo diga yo, que incluso ha sido Juan Pablo II y también Pablo VI el que estuvo hablando de todos estos temas en varias encíclicas que editaron, y todo el mundo, por lo menos la gente, personas cristianas, católicas, incluso por cultura, se sabe que cuando el Papa dicta una encíclica, pues estamos hablando de dogma, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que eso es de fe, hay que creérselo. Me refiero por parte de los creyentes que formen parte de esa institución. Pero claro, hay que entender también que es un Estado, el Vaticano, que tiene una influencia tremenda en el mundo occidental. El mundo occidental, hoy por hoy, es el que realmente tiene el acceso a ciertos experimentos, porque, por ejemplo, te puedo decir, la semana pasada estuvimos hablando de que, bueno, en Estados Unidos Bush se negaba a la creación de embriones para el trabajo con células madre. Precisamente hubo una reunión de las últimas que tuvo Juan Pablo II, fue con Bush y ya le advirtió, le dijo, hombre, lo que haga Estados Unidos es reflejo y puede ser ejemplo para la comunidad científica mundial de seguimiento. Entonces, si ustedes dan rienda suelta, es decir, financian que se puedan crear embriones con fines de experimentación, es decir, que tú puedas coger un embrión, si no te interesa lo desechas, y otros de alguna manera, tienes que anularlos y quedarte con las células madre, según la Iglesia, como ya una vez que se produce embrión ya es ser humano, pues estarías pecando, estarías matando, estarías asesinando. Bueno, Bush, que no es católico, pero aún así siguió los consejos del Papa Juan Pablo II, y te dije la otra vez que lo que financiaba era sobre embriones que se desechaban, es decir, que la propia naturaleza desecha. Acuérdate, y parece que me voy, pero la propia naturaleza es muy sabia al respecto. Todo el mundo sabe, porque esto ya es de común sabiduría, sobre todo las mujeres, que la naturaleza se da un margen, lo hablamos la semana pasada, de hasta 100 días, unos 3 meses después de la última menstruación, para desechar o seguir adelante. Es decir, a veces, fíjate que hay un 40% de primerizas que suelen abortar. ¿Qué significa? Que en su sabiduría la naturaleza, aunque pase hasta los 3 meses, que ya está afianzado, como dijimos, en el útero, y además ya empieza lo que es el proceso de criatura, ¿no? Pues hasta los 3 meses a veces los suele desechar. Cualquier malformación, porque no está bien agarrado, porque, es decir, la naturaleza es sabia y entonces lo desecha. Bueno, pues si es desechable, si se ha desechado ese embrión, sí que financia la experimentación con células madre. Pero si no, Estados Unidos tiene prohibido por ley crear embriones para eso. Entonces, ¿por qué dice la Iglesia, dicen las encíclicas, de que es un pecado, de que no se debería de hacer? Pues marca 2 motivos principales. Uno dice que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios.
eso lo dice el Génesis, y al estar creado a imagen y semejanza de Dios, es para administrar la creación, no para crear, sino para administrarla. Y luego hay otra razón, segunda razón, que también marcan las encíclicas, y es que como viene el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y redime al ser humano, hace esa situación, provoca que el ser humano pues llegue al nivel de hijo de Dios. Entonces, claro, esas son las dos razones principales. Dice, el ser humano está para administrar la creación, no para alterarla, no para ser protagonista de esa creación. Entonces, traducido a lo que me estás preguntando, cuando se experimenta sobre ese ser humano, sobre la persona que es imagen y semejanza de Dios, sobre la persona que es ya el Hijo de Dios ha redimido, pues entonces estaría cometiendo pecado. Eso es una cosa que es de fe, lógicamente, y otra cuestión es cómo queramos la sociedad que avance la ciencia. Es decir, si pretendemos curarnos de ciertas enfermedades, no se puede hacer de otra manera que experimentando en seres humanos en última instancia. Es decir, también están los animales, todo el mundo lo sabemos, se hacen experimentos con animales y en última instancia tienes que experimentarlo en personas. Lógicamente siempre dentro de una ética y de un respeto a la dignidad, tanto de la persona sujeto de experimento como lo que se pretende para beneficio de la humanidad. Claro. Ahora, Juan, estabas hablando y yo me acuerdo de una anécdota que nosotros vivimos en primera persona hace muchísimos años. Tuvimos la suerte de conocer personalmente, es más, nos envió un sobrino a jugar al fútbol en Montevideo, al doctor Christian Barnard. El doctor Christian Barnard era sudafricano, era de Johannesburgo. Fue el primer médico en la historia de la medicina que trasplantó un corazón, que se pasó años haciendo experimentos hasta que hizo un trasplante de corazón, precisamente a un dentista, a un odontólogo, que vivió muchos años más después gracias a ese corazón trasplantado por Christian Barnard. Entonces, si la Iglesia dice que no se puede, si día a día el mundo está cambiando, el mundo está avanzando, ¿por qué no puede avanzar la medicina? ¿Qué hacemos si no se puede? Sí, mira, bueno, en la historia de la humanidad se saben qué es lo que ha pasado. Todo el mundo sabemos por historia que hubo un tiempo que incluso estaba prohibido, no solamente por la Iglesia, que era la que realmente dominaba lo que era la moral, la ética. Hay que acordarse de que, se decía de la filosofía, que eso es una definición de Aristóteles, que era la ciencia, la filosofía era la ciencia de la totalidad de las cosas por sus últimas causas. Es decir, la ciencia era ya lo último. Bueno, pues por encima de la filosofía estaba la teología. Es decir, la teología era la madre de la ciencia. Esto hoy día, decirlo, como parte de la historia está bien, pero claro, hoy día eso es muy difícil de asimilarlo, muy difícil. ¿Por qué? Pues ya hemos dicho alguna vez de anécdota, porque si eso fuera así todavía pensaríamos que las ranas se generan crecen, se reproducen y nacen por generación espontánea, que era lo que se pensaba. Bueno, y que la Tierra era redonda, plana y todo eso. Pero bueno, eso son desde hoy anécdotas, pero es historia de la humanidad. Es decir, se va creciendo poco a poco. ¿Qué se hacía? Pues todo el mundo ha visto películas, cómo se robaban los cadáveres y sobre los cadáveres se trabajaba. Así la fisiología, lo que son los músculos, en fin, así se empezó a trabajar. ¿Qué ha hecho la ciencia también cuando estaba totalmente prohibido? Pues la ciencia se ha aprovechado de los accidentes. Es decir, cuando ha habido algún accidente, pues por ejemplo aquí alguna vez, yo recuerdo ya hace algún tiempo que llevamos hablando juntos, cuando hablamos del cerebro, ¿por qué sabemos que ciertas zonas se han especializado
ya sabemos que son las interconexiones generales del cerebro, pero hay zonas que se especializan en ámbitos de la vida humana, como puede ser el lenguaje, como puede ser el movimiento, como puede ser el pensamiento sincrético. Bueno, pues cuando ha habido un accidente y se ha perdido cierta masa cerebral, pues se han perdido ciertas cualidades de esa persona. Se ha perdido el habla de esa zona, pues se piensa, se cree que es una zona más especializada en el habla. Si lo que pierde es la movilidad, pues es una zona, en fin, es decir, que a través de los accidentes se ha podido avanzar. ¿Cuándo se han producido más accidentes? Cuando ha habido accidentes, bueno, es una forma de hablar, cuando ha habido una guerra. En las guerras, claro, la guerra no es una cuestión de broma, es decir, se matan. Y no mata uno todo lo que puede y todo lo que quiere, no, bueno, pues, y no usa las mismas armas. Y hay quien, aunque esté prohibido, usa armas como se buscaba y no encontraron en Irak, de destrucción masiva, o armas nucleares, o armas químicas. Es decir, claro, en una guerra, como en el amor se dice, está todo permitido, aunque haya ya expresamente por la ONU algunos acuerdos, pero luego se rompen. Entonces, en esa experimentación, en ese campo experimental que es una guerra, se puede ver qué reacciones tiene el ser humano ante ciertos productos y luego también cómo eso podemos atajarle. Por ejemplo, cuando falta, que no hay, bueno, anestesias, por ejemplo, qué capacidad de aguante de dolor, el umbral que tiene el ser humano, ¿se puede morir de dolor? No se puede morir de dolor. Es decir, ¿se puede vivir sin una parte del cerebro o no se puede vivir? ¿Se puede hacer un trasplante en un momento que, por ejemplo, que no puedes estar ahí diciéndole al cura? Bueno, es una anécdota, si lo hago o no lo hago. Es decir, en ese campo experimental masivo es donde después la medicina ha avanzado. Pero sí que es cierto que también ha avanzado en el secretismo. Ha avanzado sin que se sepa. Y en eso los mismos estados han sido cómplices. Los mismos estados lo han sabido en su secreto. Y luego hay que tener también en cuenta una cosa. Hoy y en su momento y siempre nos horroriza el saber lo que se hizo en los campos de exterminio nazi, pero no hay que perder de vista que incluso la Bayer, que es una marca, todo el mundo sabemos, de farmacéutica, pues también se aprovechó posteriormente de esos experimentos que se hicieron sin el consentimiento de esas personas. Es decir, el ser humano aprovecha las circunstancias, incluso las más adversas, para aprender. Ahora, en la situación que estamos, está claro que está todo mucho más controlado, por lo menos lo que se sabe, lo que se ve, y menos descontrolado, aunque la ignorancia te lleva a pensar cualquier cosa. Yo no sé si tú, yo he llegado a pensar con lo de la gripe A, si es un experimento masivo, si no lo será. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Es decir, hay tantas circunstancias que uno no puede abarcar, que yo no sé si es para enriquecer a la marca farmacéutica del amigo de Bush que tenía de secretario de Estado en la guerra de Irak, que no lo sé, si es un experimento para cuando venga algo peor, cómo reaccionan los estados, o si realmente es verdad. Es que yo no lo sé. Yo no sabía si vacunarme o no. Entonces el médico me ha dicho, vacúnate, y yo me he vacunado, pero con total ignorancia. Entonces, ¿están experimentando conmigo y contigo y con el otro? Pues yo no lo sé. Entonces, ¿estamos ante un pecado mundial? ¿O simplemente esto forma parte de la parafernalia científica de los estados? Es decir, esto, no sé si habrás visto el vídeo de esta monja, ¿no?, que además es médica, diciendo que no se vacune nadie. Bueno, y porque es monja parece ser que... Pero bueno, hay otros científicos, la mayoría, que hablan que sí, que se vacunen. Pero si esto es así, ¿por qué no se ha quitado la patente y se están vacunando también en África? No lo sé. Es decir, no me cuadran como a nadie, creo yo, bueno, salvo el que esté detrás de todo esto, y como no carezco de información, yo pienso que están experimentando con todos. Espero que la experiencia sea positiva, Ahora, Juan, todo aquello que pasó en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
con esos médicos alemanes que cometieron verdaderos atropellos contra el ser humano, y que después de la guerra, en el famosísimo juicio de Nuremberg, se estableció un código ético. Sí. Aquello pasó hace mucho más de medio siglo. Aquel mundo no tiene absolutamente nada que ver con el mundo que estamos viviendo hoy en día, prácticamente casi en el 2010. Entonces, Juan, aquellos códigos ¿no están obsoletos? Pues hombre, en cuanto a preservar la dignidad y los derechos de esa persona sujeto paciente de ese experimento, yo creo que no. Incluso, bueno, hay un documento que tiene que firmar, si pensamos que esté en su sano juicio, si pensamos todo eso, yo creo que no. Sin embargo, si es por donde yo me imagino que tú vas, que no lo sé, es por cómo no se puede controlar todo, pues yo creo que en eso somos pecadores, y no lo digo en plan chiquito de la calzada, lo digo con toda la seriedad del mundo, porque si a veces hemos hablado de la globalización en ciertos aspectos, lo que no sé es cómo no se nos cae la cara de vergüenza cuando el otro día salió en la televisión estas personas, creo que eran del Perú, que mataban simplemente por extraer la grasa para que 4 o 27 señoras del mundo occidental, señoras y señores, se puedan echar cremas en la cara para que no salgan arrugas. Es decir, vemos eso y no pasa nada. Es decir, somos auténticos hipócritas desde los pies a la cabeza. ¿Por qué? Porque eso lo vemos y decimos, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Pero seguimos poniéndonos las cremas y seguimos sacándoles, y esto es la pura realidad, sacándoles la sangre. Y no es la gripe A. Esto es el trabajo de docente, que me quedo sin voz por culpa de los reales. Bueno, no, pero bueno, le estamos sacando la sangre, y es verdad, esto es así literalmente, aunque a alguien pueda parecer que yo estoy aquí exagerando, no, esto es la pura verdad. Le estamos sacando la sangre no solamente a Sudamérica, ahí está la base, sino también a África. Nos estamos aprovechando de su sangre y luego nos molesta que venga el ecuatoriano a trabajar en el invernadero o a llevar a este pobre viejecico que no tiene con quién estar. Es decir, somos muy hipócritas, sobre todo el mundo occidental, y yo el primero. Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de pecados, pero no son pecados de la Iglesia, son pecados sociales, son para que nos escueza un poquito la cara de vergüenza, no la tenemos. ¿Por qué? Pues porque somos de los privilegiados, y lo demás es que nos duele hasta saberlo. Porque ya no es que te duela el saber que han matado, que matan, bueno, además se viene, mira, fíjate hasta qué punto, yo esto, vamos, no quiero tampoco, pero hasta qué punto la estética está por encima de la ética. Yo vi las imágenes, como las pudo ver cualquiera, de esas personas asesinadas, de esos huesos que estaban sacando, y eso es estética. Es decir, para ese periodista igual mañana le dan un premio, seguramente, no lo sé, hasta se lo merecerá, cosa que no me importa, pero esa estética ha estado por encima de la ética, es decir, igual que hablamos, porque no somos hipócritas en todo, es decir, nos manifestamos porque no se amplíen los plazos del aborto, por ejemplo, a mí me parece muy bien, es decir, cada uno hace lo que cree conveniente, pero de todas esas personas, yo me gustaría saber cuáles se han manifestado porque esas criaturas que ya están vivas, que ya están en la calle, y ya no, y vamos a seguir de Sudamérica o de España, o de que no haya barriadas, gente muriéndose de hambre en España. Es decir, esas personas que están vivas, ¿quién las defiende? Y de esos manifestantes, ¿cuántos están defendiendo? Seguro que muchos, seguro. Yo no los conozco, ¿verdad? Pero, oye, yo creo que es más importante que luchemos por los que estamos vivos, por los que malviven, por los que no tienen dignidad en la vida, y estamos luchando por alguien que todavía ni vive. Es decir, que me parece muy bien que alguien defienda al que no se puede defender, vale, estupendo. Si yo soy el primero, vamos, yo soy hombre, y claro, eso es muy fácil decirlo, pero bueno, yo recuerdo, bueno, no quiero ponerme de ejemplo, porque no lo soy de nada, pero mi mujer y yo, que ya éramos mayores cuando nos casamos,
ni siquiera nos hicimos o se hizo la prueba de la miocentesis a ver las criaturas que venían como. ¿Por qué? Porque habíamos decidido que lo que viniera lo teníamos. Eso lo habíamos decidido ya. No tiene mérito, porque sabemos ya lo que tenemos. No tiene mérito. Pero ojo, también lo pongo para decir que no es que yo diga aquí aborte todo el mundo, pero sé que la ley ampara a esa mujer, a esa muchacha que quiere abortar o que necesita abortar, a esa muchacha con 16 años, pero son los mismos hipócritas que están diciendo que se rebaje la edad penal a los 12 y a los 11 años. Es que es curioso. Es decir, somos hipócritas hasta ese extremo. Es decir, la edad penal hasta los 11, hasta los 12 años, aprovechando cualquier circunstancia que crea alarma social. Pero, sin embargo, con 16 años no tiene derecho. Hombre, oiga usted, a ver si se aclara, ¿no? Eso es lo que tenemos que aclararnos. Pero ya no es el usted que se aclare, somos nosotros, es la sociedad la que debemos de aclararnos. Es decir, vamos a luchar por los que estamos vivos, por la dignidad de los que estamos vivos, y la persona esa con 16 años que se ha quedado embarazada porque la han violado o esa persona que tiene una criatura que está deforme o que tiene problemas, esa persona está por encima de lo que está por venir, Muy bien. Perdóname que no quiero cortarte, esto lo digo yo conmigo mismo, no quiero convencer a nadie, no quiero que nadie esté de acuerdo ni en desacuerdo conmigo, tú me preguntas, yo te lo digo, sin más. Zanjado el tema, entonces, ahora sí, la semana que viene, Juan, le vamos a traer al televidente algo que también es muy importante y que nos dice la Iglesia: no contaminarás el medio ambiente. Un tema amplio que seguramente nos llevará más de un programa. Ahora, sí, sí. No es que yo, pues, no, es que como has dicho, no contaminar el medio ambiente, yo, en plan broma ya, porque hay que, a ver si lo puedes averiguar, yo lo intentaré averiguar también, con qué funciona el papamóvil, que no lo sé, si es eléctrico, si es con gasoil o gasoil, no, es por saberlo, para luego ponerlo sobre la mesa. Muy bien, muy bien. Lo que ahora nos vamos derecho para el Jardinico de Caravaca, donde le vamos a hablar con un muchacho muy joven, Samuel Viñolo, acerca de cine de animación.